un líder sumamente carismático, recibía a todo el mundo, se suele decir o se le suele atribuir algo más o menos así, permítanme que pueda errar en esto. Él decía algo así como, a mí me venía un comunista y yo le hablaba en comunista. Después me venía un anarquista y yo le hablaba en anarquista. Esto más o menos define un poco la figura de él. Adquiere tanta relevancia que acumula en un solo gobierno militar 3 cargos al mismo tiempo: ministro de Guerra, secretario de Bienestar Social y vicepresidente de facto. Esto dicho por él mismo, acá lo parafraseo porque no recuerdo, ya la edad no me permite recordar tanto. Él dice algo así como que él va a tomar todo lo bueno que hizo Mussolini y lo va a seguir solo en eso. Este es un poco el perfil. Por distintas intrigas palaciegas, los militares que compartían poder con él se lo quieren deshacer. Allí viene esta cuestión de que va preso a la isla Martín García, una revuelta popular, no sabemos bien de qué entidad, logra sacarlo de la isla Martín García y ahí es cuando él salta a la vida política ya a través de un proceso electoral. Ahora bien, el peronismo no se entiende o no se puede comprender a cabalidad si no se entiende en esta idea que, a pesar de que pasa el tiempo, la sigue manteniendo, que es la idea del Estado total, en el sentido de que hay una figura sumamente dominante que va a manejar lo que es la cuestión interna, económica, productiva, de toda naturaleza, a través de una organización de trabajadores en sentido piramidal y una organización que nunca llegó a tener este carácter en Argentina, pero una organización que represente a las fuerzas productivas, es decir, al empresariado. Y esta idea de comunidad organizada, es decir, un líder comandando hasta el último detalle cada cosa que va a suceder en la sociedad. Esto hace que se crea en términos económicos que el precio de los productos pueden ser regulados por una decisión presidencial. Es decir, cuánto se va a vender un producto o cuánto va a cobrar un obrero, estas son cosas completamente regulables desde una visión de esta comunidad que tiende a ser organizada por un liderazgo férreo. Esto trajo, obviamente, una serie de avances y una serie de consecuencias que, para no agotarlos, fue adquiriendo cada vez más poder y cercenando cada vez más libertades, por ejemplo, encarcelando opositores políticos. Empezó con una excelente relación con el clero y terminó con una pésima relación con el clero. Para poder tener determinadas festividades religiosas había que pedir autorizaciones que no eran concedidas. Los medios de comunicación, escritos y demás, eran monopolio del Estado, entonces un opositor político para poder dar una charla tenía que pedir una autorización que a veces era concedida y en general no. Todo esto fue exacerbando los ánimos de la sociedad civil y de las fuerzas políticas y de un sector importante del ejército que intenta, por distintas circunstancias, voy a tomar solamente 2 hitos importantes, un hito es, o 3, un hito económico, apenas llevado un año de gobierno, en 1947 ya había una escasez total de divisas, de dólares, en un país agroexportador que estaba en el apogeo de su situación económica. Esto trajo un impacto importante en la población y demás. Una acometida contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación reinante en ese momento, que venía de gente formada y gente designada en términos correctos. Se lleva adelante un juicio político en los términos que marcaba la Constitución, sin respetarse ni el derecho de defensa ni un montón de cosas. Esto está en infinidad de libros, y se la destituye por completo por el solo hecho de tener los votos necesarios para poder hacer eso. Es decir, cada vez más se iba hacia una democracia formal y no hacia una democracia real.
Y en esta trastocada de cuestiones se produce un cambio de la Constitución. Este cambio de la Constitución se produce también con una interpretación un poco torcida de lo que decía la Constitución para convocar a la Convención Nacional Constituyente para reformarla, que en realidad no se la reformó, sino que se tiró la Constitución histórica y se puso una nueva que tenía una infinidad de cuestiones que algunos acusaban directamente de que se trataba de una Constitución comunista, etc. Lo cierto es que esta situación lleva a que se intente un primer golpe de Estado. Este primer golpe de Estado no logra concretarse. Ya la inestabilidad política y la situación económica era total, hasta que en el año 1955 efectivamente se da este golpe de Estado, se concreta. Poco tiempo antes, un dictador de Paraguay, Stroessner, había facilitado para cualquier eventualidad apostar una cañonera de origen paraguayo fuera de las aguas jurisdiccionales. El gobierno llamaba a la población civil a movilizarse, se produce realmente en las principales ciudades de la Argentina, digamos, en Rosario, en Córdoba, propiamente en Buenos Aires, hordas de civiles que venían a defender al gobierno mientras el presidente estaba escondido en el edificio Libertad. Las tropas leales acometiendo contra edificios tomados por las tropas insurreccionales, en el medio cayendo civiles que caían por las balas de las propias tropas leales porque se le ponían adelante, es decir, una situación prácticamente de guerra interna brutal. Esto se lo conoció como la resistencia peronista, esta resistencia del pueblo a que no se dé el golpe militar. Este es un primer contexto o escenario que no explica la violencia en la Argentina, pero que la presenta. En este contexto, el gobierno militar toma una serie de medidas, deroga directamente la Constitución del año 49, que es la que se había impuesto, vuelve a la Constitución anterior, quita a todos los miembros de la Corte que habían sido impuestos luego de sacarse a los anteriores por este procedimiento, y toma una medida que es proscribir al peronismo como partido político. ¿Y por qué esto es medular? Porque el gobierno militar forma como un pequeño consejo integrado por distintos representantes de partidos políticos donde no podía estar bajo ningún concepto ningún representante del partido peronista. Perón comienza un largo peregrinar, es invitado por Fidel Castro a exiliarse en Cuba, él rechaza esto porque obviamente, más allá de todo lo que dijera, no era necesariamente un líder socialista. Después de pasear por distintos países de América Latina, termina siendo acogido en España, donde está casi 17 años de su exilio. ¿Qué otra cuestión sucede que termina de explicar la violencia en Argentina, la violencia insurreccional? Sucede una cuestión completamente ajena, que es los efectos sobre toda América Latina de la Revolución Cubana. En enero del 59, el movimiento 26 de julio, liderado por Fidel Castro, alias Alejandro Caballo, en ese momento que era su nombre de guerra en la Sierra Maestra, toma el poder y junto con él, que es la figura que nos interesa, termina tomando cierto posicionamiento militar una persona que era de formación médico, que es Ernesto Guevara de la Serna Lynch, conocido como el Che Guevara. El Che Guevara es admitido en la primera expedición de Castro solo por su condición de médico. La expedición de Castro fracasa estrepitosamente, naufraga la embarcación, de los 84 navegantes sobreviven pocos, y el médico decide, esto dicho por él, o llevaba las impedimentas médicas o cargaba los fusiles.
dejó las impedimentas médicas, cargó los fusiles y así es como pasa de médico a militar y a tener un rol preponderante en la Revolución Cubana, con la promesa de que él quería exportar la revolución a América Latina. En ese contexto, la Revolución Cubana hasta el año 61, hasta el 16 de abril del año 61, no le dice al mundo de qué se trata exactamente esto y en ese momento dice que es una revolución socialista. Ahí declara el carácter socialista de la revolución. Y ahí es cuando empiezan a peregrinar hacia Cuba un montón de personas, entre ellas una persona que tal vez no es muy conocida, que es un periodista que no tenía realmente mucha relevancia, de apellido Massetti, del diario El Mundo de Argentina, que es uno de los formadores de Prensa Latina junto con Rodolfo Walsh y otras personas más. Guevara toma a Massetti, toma a otra persona, que es Ciro Bustos, alias El Pelado o Roberto, y él con estas personas intenta instalar un foco guerrillero en la frontera entre Argentina y Bolivia, puntualmente en la zona de Salta. Estas personas reciben formación militar, entrenamiento y demás, y Bustos tenía que ir tomando gente y llevarla a lo que es el monte. Obviamente acá hubo un error garrafal porque se consideraba que por el solo hecho de haber jungla, la jungla o la yunga, como se llama en Argentina, la yunga salteña era lo mismo que la Sierra Maestra y francamente nadie tiene ni la más mínima noción de lo que puede pasarle a una persona si queda en la yunga salteña, que es lo que les pasó a esta gente. En la primera cometida de la gendarmería terminaron todos presos y Massetti se interna en la yunga y nunca más se supo nada de él. Este es el primer fracaso de intento insurreccional en Argentina. La idea original era que una vez instalado el foco guerrillero, Guevara iba a bajar e iba a tomar posición como primer comandante del foco, por esto Massetti adopta como nombre de guerra comandante segundo. Esto, como les dije, no funcionó, pero había una clara influencia ideológica, romántica de lo que era la Revolución Cubana en el continente y particularmente en una juventud, y acá me refiero al caso argentino, obviamente, en una juventud que venía de escuchar a una sociedad completamente dividida entre peronistas y antiperonistas y que también venía de estar conformada por nuestros abuelos que habían emigrado o de Italia o de España, en general por cuestiones políticas, y que esas discusiones políticas de Europa, particularmente de lo que era la Italia de Mussolini y de lo que fue la cuestión de la Guerra Civil Española, estaban presentes en la mesa de los domingos todos los días. Toda esta efervescencia empezó a generar en los de extracción peronista la idea esta de luche que Perón vuelve. Hay que hacer volver al líder. El líder tiene que volver a tomar la posición que le corresponde. En esta idea, en Bar el Cadri, que era un militante peronista de base, quiere lanzar una guerrilla en Tacorralo, una localidad de la provincia de Tucumán donde la geografía sí era más favorable. Este foco guerrillero duró menos que el anterior, terminaron todos presos, fueron detectados rápidamente, digamos, en pueblos extremadamente chicos. Sabemos que cualquier actividad que se sale de lo que es la vida normal puede durar 3 segundos, y esto no es que pasa en España, esto pasa en el mundo, y a esta gente se les ocurría ir a hacer estas cosas ahí, entonces sucedían estas cuestiones. Esto en cuanto a la extracción peronista. Había otra extracción que era más tirada a la izquierda, que era un grupo cuya idea principal era ir a integrar
la columna argentina del Che Guevara en Bolivia. Esto ya cuando el Che Guevara decide, luego de que en un periplo, vamos a ponerlo así, fracasa el intento de instalar el foco guerrillero del ejército de los pobres en la zona de Salta, Bolivia. Él ahí decide ir al Congo, fracasa el operativo del Congo, donde en la huida casi mueren todos ahogados porque la embarcación casi naufraga. Se hace perder la pista vía Praga e ingresa a Cuba ya directamente para, con un grupo selecto, instalar el foco guerrillero en Bolivia, donde la idea principal no era puntualmente tomar el poder en Bolivia, sino era poder formar grupos guerrilleros latinoamericanos en terreno en Bolivia y que cada columna de cada país invadiera su país y ahí se replicara y así poder expandir la revolución en todo lo que es América Latina. En este contexto es que nace la idea de un grupo que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que cuando fracasa el intento boliviano del Che, y ya sabemos cómo termina esto, que bueno, termina el fusilado y demás, directamente se vuelca a lo que es la guerra interna en Argentina y a la lucha por la revolución socialista. Paralelamente, venía teniendo lugar otra extracción, que era la de Montoneros, que tenía una firme vinculación peronista y fuertemente influenciada por una tendencia de los curas del tercer mundo, los movimientos de la opción por los pobres y demás. Y había un grupo que era completamente distinto a todos estos, que se lo conoció en realidad por el nombre de ERP, o Ejército Revolucionario del Pueblo. Este grupo nace con Roberto Mario Santucho, que era un contador que trabajaba en los ingenios azucareros en la provincia de Tucumán, era de origen santiagueño, y él genera un partido político, obviamente clandestino, pero un partido político de características marxistas-leninistas. Este partido político celebraba congresos y en su quinto congreso decide que ya no solamente la opción para la toma del poder va a ser el frente de masas, el frente intersectorial, las alianzas con otros sectores, sino también el ejército como una forma de contragolpear a lo que ellos consideraban que era el ejército opresor. Las ideas acá de Montoneros eran más una idea de masas, de poder insertarse en las masas y demás, y tal vez la idea del ERP era una idea, o la idea del PRT-ERP era una idea más militarista, una idea completamente distinta. Mientras Montoneros trataba de hacerse de armas a través de operaciones determinadas que ingresaran las armas, esto era una cuestión completamente imposible de pensar para una persona que militara en PRT-ERP, porque ellos consideraban que las armas había que sacárselas al enemigo y de hecho se producían copamientos o intentos de copamientos a distintos cuarteles militares. En este contexto se llega a un punto que para mí es muy importante, pero no se le suele dar a veces la importancia que realmente tiene. Durante Argentina no sufrió nunca una dictadura muy prolongada, digo, una dictadura de 15, 20, 30 años. Lo que sufría era interrupciones sistemáticas donde el ejército pasaba a ser un actor político más que podía gobernar 2, 3, 4, 5 años, devolvía el poder a los civiles y tal vez en algún momento se daba otro golpe militar y así sucedían las cosas. El punto es que durante lo que sería el último, o mejor dicho, el anteúltimo gobierno militar, había que hacer algo claramente con las guerrillas, porque habían adquirido un volumen de fuego importante. Hemos visto lo que sucedía acá, los atentados, las muertes diarias.
La sociedad civil estaba completamente atemorizada. He crecido con mis padres diciendo no se toca lo que está en el piso, no se levanta, porque no sabíamos si había bombas escondidas o había artefactos explosivos escondidos. Era una situación bastante preocupante. Así es como se decide, los juzgados federales que tenían que investigar los hechos criminales no daban abasto, se decide formar una cámara con varios jueces para investigar estas cuestiones. Esta cámara comienza a trabajar durante un gobierno militar, pero todos los jueces eran personas de carrera, eran personas que habían tenido un desarrollo en lo que es la vida judicial sin ningún tipo de contratiempos. Y comienza a tener cierta efectividad, empieza a haber realmente un montón de personas que terminaban siendo juzgadas, procesadas, condenadas. En este contexto, por distintas circunstancias, se produce la necesidad de que los militares quieren entregar el poder, quieren deshacerse del poder, y ahí viene la idea esta de ¿qué hacemos con el peronismo? ¿Peronismo sí o peronismo no? La cuestión era, los militares llamaban a elecciones, pero ¿continuaba proscripto el peronismo o podía volver? Bueno, la cuestión es que el peronismo podía volver, pero vuelve de una forma rara, tomando una persona realmente menor en la estructura de poder del partido, que es Cámpora. Héctor Cámpora era de profesión dentista, era una persona formada, pero había sido una persona menor dentro de la estructura propiamente, digamos, el peronismo tenía figuras de mucho más peso para ofrecer. Comienza esta idea de Cámpora. Cámpora necesitaba la venia de Perón para poder, digamos, tener la solidez necesaria, viene a Madrid, y se produce que Perón no lo va a recibir al aeropuerto, no lo va a visitar a Moncloa, donde él recala, y tampoco aparentemente asiste a la cena de gala que le ofrece Franco. Empezó, digamos, un poco tambaleante el asunto. El gobierno se producen las elecciones, Cámpora Solano Lima, que era la fórmula, llevaba un eslogan un poco particular. El eslogan era Cámpora al gobierno, Perón al poder, donde estaba claro qué era lo que se estaba proponiendo: vote a esta persona para que gobierne la otra. El asunto es que este gobierno llega y dura 49 días. Se renuncian y se vuelve a llamar elecciones. Acá hago un pequeño alto. Durante estos 49 días se producen una serie de hechos sumamente dañinos y que posiblemente, esto no lo sabemos, posiblemente fueron los que detonaron la vuelta de Perón y la decisión de Perón de volver y la decisión de Perón de hacerse cargo, que era obvio que iba a ganar un proceso electoral, de hacerse cargo. El primer día de gobierno toman la decisión de dictar una amnistía general y largar a todos los guerrilleros presos a la calle. Esta decisión se transmite por teléfono a los directores de las unidades penitenciarias, quienes tienen que largar absolutamente a todas las personas condenadas a la calle. Disuelve la Cámara, es decir, el tribunal que había juzgado a esta gente, lo disuelve. Esto, como mensaje político, fue determinante, es decir, todos los hechos cometidos, no pasó nada, y la gente que la juzgó ahora queda librada a su suerte. De hecho, uno de los jueces es asesinado. Otros dos de los jueces, Munilla Lacasa y no recuerdo ahora el apellido exacto, ya me va a venir, y Malbrán,
sufren tentativas también de asesinato, 2 jueces más deben exiliarse y varios de los empleados, con uno de ellos, de uno de ellos he tenido el testimonio directo porque ha sido mi juez, eran empleados que trabajaban obviamente en este tipo de expedientes y sufrieron una suerte de degradación funcional. Pasaron de ser empleados, abogados o formados y expertos en instrucción de causas criminales a atender la farmacia del Poder Judicial de la Nación. Es decir, el mensaje era completamente claro de qué era lo que estaba pasando. En este proceso electoral tuvo una preponderancia lo que se denominaba la tendencia revolucionaria, es decir, todos los políticos muy cercanos a Montoneros. De hecho, ganan la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba 2 personas vinculadas a la tendencia revolucionaria. Este dato es importante por algo que voy a decir ahora. Renuncia Cámpora, renuncia Solano Lima, se va a elecciones, Perón saca el 62% de los votos, directamente gana la presidencia, asume la presidencia, la fórmula era Perón-Perón. Perón y María Estela Martínez de Perón, que era su esposa. Apenas asume, designa como ministro de Bienestar Social, el que se iba a encargar de todas las cuestiones vinculadas a lo que es la asistencia social, a López Rega. López Rega, Perón asume el 23 de septiembre del año 73. En octubre, López Rega lanza la AAA, una banda parapolicial de extrema derecha que opera entre octubre, por ahí aproximadamente, hasta el golpe militar, que fue el 24 de marzo de 1976. En ese periplo de tiempo, se especula que han muerto a manos de esta banda parapolicial entre 683 y 1.100 personas, más allá de todas aquellas que tuvieron que ir al exilio, muchas de ellas al exilio mexicano, muchas otras al exilio madrileño. Uno de los factores de poder en la estructura peronista siempre ha sido la central obrera, que funge en realidad como un brazo más del partido, es decir, más allá de representar a los trabajadores, representa al partido, es un actor político de peso, ya sea para sustentar al peronismo en el poder o para horadar al gobierno contrario cuando está en el poder. Para ver esto no hace falta solamente ver que muchísimos sindicalistas de extracción peronista terminan siendo diputados, senadores, vicegobernadores, sino, por ejemplo, tomar y hacer un raconto de cuántos paros generales se hicieron durante gobiernos peronistas y cuántos paros nacionales se hicieron durante gobiernos no peronistas. Las cifras son demoledoras para dar pábulo a esto que estoy diciendo. Una figura de peso dentro de esa estructura, que era el líder de la CGT por ese entonces, cuando asume Perón, y un líder sobre el que Perón se pensaba apoyar por esta idea económica que yo les transmití recién. Perón pensaba ir hacia un pacto social. Esta idea de hablo con los trabajadores para que no tengan demasiadas pretensiones, y también hablo con los empresarios para que no me aumenten mucho la leche y la manteca. Esta idea de que uno puede, mediante esa forma, manejar un país. La primera respuesta que hay a esto es el asesinato de Rucci. Rucci es emboscado cuando sale de su casa y es asesinado. En primer lugar, nadie sabía quién lo había asesinado. Erb sale a dar un comunicado. Era habitual, cuando había atentados de magnitud, que se reivindicaran esos atentados, como ocurre generalmente. Erb sale a sacar un comunicado diciendo no fuimos nosotros. Al tiempo, no inmediatamente, al tiempo, en un órgano de difusión de Montoneros, Montoneros incluye a Rucci dentro de una de las personas sometidas a justicia popular. Con el tiempo, y en la actualidad, desmienten esta variante.
Con Perón en el poder se suceden una serie de cuestiones, y estas ya sí son mucho más importantes para comprender lo que pasó con la dictadura militar. Perón es un líder que llega ya con una edad importante, pero también con una enfermedad que él conocía que tenía, avanzada. Y con este escenario. Tenía ya, o estaba ya, lo que se discute si él lo sabía o no, la AAA operando a pleno, es decir, las bandas parapoliciales de derecha operando a pleno, matando gente a mansalva en la calle, y las bandas de izquierda, cercanas o no al gobierno, en realidad ya enfrentadas con el gobierno, operando también a pleno. Es decir, estaban operando en pleno gobierno democrático que a uno le puede gustar o no, pero había sido electo con el 62% de los votos. Es decir, con una mayoría decisiva. En este contexto, y como les había comentado, ocurre un hecho que desata una cantidad de otros sucesos durante el mes de enero del año 74. El 19 de enero de 1974, ERP decide, ellos tenían una idea que la guerrilla urbana no era propiamente el escenario que tenían que tener. Ellos ya habían adquirido un volumen de fuego que necesitaban instalar a la comandancia en una zona liberada, y esa zona liberada tenía que instalarse en la provincia de Tucumán, concretamente en Famaillá. Había que lanzar la guerrilla rural. Toman por asalto una guarnición, que es la guarnición de Azul, que queda en el sur de la provincia de Buenos Aires, bastante retirada. Obviamente no pueden copar la guarnición por una serie de errores básicamente militares. Se supone que para poder dar un golpe de estas características tiene que haber una superioridad de 3-1 de los atacantes respecto de los defensores. No solo no estaba dado esto de 3-1, sino que había 20 defensores por cada guerrillero. Esto terminó como todos nos imaginamos que terminó, pero también terminó con una situación demasiado trágica, que fue aparentemente caído en combate o asesinado uno de los responsables de la unidad militar, la esposa asesinada delante de sus hijos, y otro de los responsables de la unidad militar secuestrado, y posteriormente, después de haber estado en una cárcel del pueblo extremadamente desmejorado, estaba siendo trasladado de un punto a otro para no ser detectado. Quienes lo transportaban chocan con un control policial de rutina, y antes de darse a la fuga lo ejecutan. Esto desata, podemos decir, la ira de Perón, desata directamente, es decir, ahí la cosa ya toma un cariz completamente diferente. Este hecho se produce sobre la tarde del 19 de enero, los combates continúan hasta el 20, ya hasta el 20 a la madrugada ya quedan terminados. El 20 por la noche, Perón da un discurso por cadena nacional, presidente democrático, ataviado con traje de gala militar y franqueado por edecán, etcétera, con una impronta y una imagen de lo que él quería realmente transmitir con esto. Y acá se producen a raíz de este hecho se producen varios gestos de él. El primer gesto es esta cadena nacional, el segundo gesto es una carta a los defensores de la guarnición militar, el ascenso de ciertos policías y una reforma al Código Penal. Vamos a ir un poco rápido con esto. El discurso no fue muy largo, pero el extracto que interesa, Perón utiliza por primera vez una palabra que se va a repetir en determinadas cuestiones que parte se vieron acá. Por primera vez se utiliza la palabra aniquilar. Perón dice textualmente, primero tilda a los atacantes de enemigos de la patria, y textualmente dice:
El aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana, lo que nos obliga perentoriamente a movilizarnos en su defensa y empeñarnos decididamente en la lucha a que dé lugar. El 22 de enero envío una carta a los jefes, soldados y demás personas de la guarnición militar, solidarizándose, felicitándolos, y dice: que ellos quieren hacer una revolución en paz y que esto no va a ser empañado, dice, por el reducido número de psicópatas que van quedando, que serán exterminados uno a uno para el bien de la República. Y acusa elípticamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era cercano a la tendencia revolucionaria, que era de apellido Videgain. El 26 de enero se produce la renuncia de Videgain. Perón envía al Congreso una ley proponiendo crear una serie de tipos penales, por ejemplo, la asociación ilícita terrorista o para organizaciones que actúen con células, organizaciones militares, etc. Y el aumento de penas a otros delitos, como por ejemplo la aportación de armas de fuego sin autorización legal, etc. Acá se produce un hecho interesante. 7 u 8 diputados de la tendencia revolucionaria piden una audiencia con Perón para ir a tratar de convencerlo de que, bueno, de que es antipopular esto de andar aumentando las penas, etcétera, etcétera, etcétera. Perón los recibe y cuando los diputados llegan se enteran de que en realidad la reunión iba a ser transmitida por todos los canales de televisión. Entonces les pregunta: ¿qué me quieren pedir? Y en este ida y vuelta, más o menos textualmente le dice, les contesta en esta charla tensa: ahora bien, si nosotros no tenemos en cuenta la ley, en una semana se termina todo esto. Si nosotros, porque formo una fuerza, lo voy a buscar a usted y lo mato. ¿Qué es lo que hacen ellos? Si no tenemos la ley, el camino será otro. Y les aseguro que puestos a enfrentar la violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios posibles para aplastarla. Y lo haremos a cualquier precio, porque no estamos aquí de monigotes. Si no hay ley, fuera de la ley también lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer violentamente. El 29 de enero promueve el ascenso de 2 policías que venían cumpliendo funciones en los gobiernos de facto previos y que en realidad estaban para el retiro. Es un signo de la designación de estas 2 personas a cargo del combate de la subversión. Se dictan en abril del 74 un decreto secreto donde obviamente ya se plantea de que Argentina está en un conflicto y que este conflicto es una suerte de guerra interna donde hay elementos subversivos que quieren directamente tomar el poder y subvertir el orden y la Constitución, etcétera, 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 y que hay que operar contra esto. El 27 de febrero del año 74 se produce un hecho paradigmático que es, en la provincia de Córdoba gobernaba un político que era también afín a la tendencia revolucionaria. Lo derroca, le da un golpe de Estado el jefe de policía local. Es decir,
20 y pico de provincias gobernadas democráticamente, con un presidente democrático y un Congreso, con facultades de intervenir. El Congreso puede intervenir provincias. El jefe de policía local derroca al gobernador y al vice, y esto queda así. Acá se llega a un hecho bastante complicado, que es el 1 de julio del 74, la muerte de Perón. Que ustedes han visto aquí más o menos qué es lo que fue sucediendo. Ahí se producen una serie de hechos jurídicos relevantes. El primero es la firma de un decreto. El ERP ya estaba operando fuertemente en Tucumán, en la selva tucumana, haciendo determinadas actividades de propaganda de distinta índole y también librando combates. En Argentina, el aprovisionamiento de un montón de frutas y de verduras que se consumen en Buenos Aires se transportaban a través de una ruta, que es la Ruta 34, que une Buenos Aires con Salta y pasa por Tucumán. Entonces era muy común que los camioneros que hacían ese recorrido tuvieran que andar esquivando tiroteos en plena ciudad de Tucumán entre el ejército y las fuerzas irregulares. Acá es donde, en uno de estos decretos, se faculta al ejército para tener un rol preponderante, que la Policía Federal actúe bajo su órbita, que la Secretaría de Prensa de la Presidencia también actúe bajo su órbita a los fines de qué información se suministra y cuál no. Este decreto lo firma la Presidenta junto con todos sus ministros en pleno, y a este decreto le sigue otro que se amplía el ámbito el ámbito operacional de las Fuerzas Armadas al todo el territorio de la República Argentina, con el objeto de aniquilar a los elementos subversivos. Esta palabrita de aniquilar, que venía arrastrando, acá ya se la pone como un hecho concreto, y se crea el Consejo de Seguridad Interna, que era una figura legal que dependía del presidente o de la presidenta, pero en realidad comandaba todo el ejército y subordinaban todas las policías, es decir, no solo el agente policial de la calle, sino también, obviamente, la recopilación de información de inteligencia y los servicios penitenciarios, es decir, donde se ejecutaban las penas, como una forma de congregar y concentrar información total. Este segundo decreto se adopta luego de un intento de copamiento por montoneros, el 5 de octubre del 75, de un cuartel en la provincia de Formosa, completamente al norte del país, cerca de Paraguay, limítrofe con Paraguay, donde también terminan muriendo soldados conscriptos, es decir, una cosa completamente sin sentido. El operativo militar de Montoneros obviamente también fracasa. Una nota de color interesante es que los ascensos de Videla, quien termina dando el golpe militar en el año 76, y de Macera, son dados durante este último periodo presidencial. Es decir, era claro que las cúpulas militares iban buscando de adquirir protagonismo y poder tomar una decisión sobre esto. Un último detalle, y con esto cierro la exposición. Ahí se hizo referencia en lo que vimos, el Rodrigazo. En realidad, no sé si acá cabe esto de causas y azares en el tema de Silvio Rodríguez, pero
las cosas no suceden porque sí. Cuando Perón llega a la presidencia en esta idea de el pacto social, de control de precios, de control de salarios, de que haya una suerte de, nosotros le decimos en Argentina, un veranito económico, es decir, una suerte de temperatura agradable, pero a nivel económico. Esto le fracasó siempre al peronismo, le fracasó durante la primera experiencia, le fracasó durante esta experiencia y le sigue fracasando durante todas las otras experiencias, pero se sigue experimentando. Supongo que no habrán escuchado esto de si no podemos obtener resultados distintos y vamos a hacer siempre lo mismo. Ocurren algunas cuestiones. La primera es que sucede la crisis del petróleo. La crisis del petróleo afecta a Europa, que era nuestro principal intercambio económico de productos agrícolas, y esto produce obviamente una merma de reservas como para poder sostener lo que se estaba sosteniendo, que era un tipo de cambio artificial, pesos argentinos por dólares. Produce una merma impresionante de reservas al mismo tiempo que dispara, o mejor dicho, genera una inflación contenida exponencial. Cuando esto no da para más, que es en general cuando se suelen adoptar las decisiones políticas, cuando las cosas no dan para más, asume Celestino Rodrigo como ministro de Economía y dice lo obvio. Dice, hay un atraso cambiario del 180%, las tarifas de los transportes públicos no valen, pongámosle, 1 peso, sino valen 5, la leche no vale 50 centavos, sino vale 4 pesos. ¿Qué hacemos con esto? Porque no hay cómo financiar esta mentira. De un día para el otro se produce un reajuste total de todos los precios relativos de los productos y obviamente esto generó un caos económico que fogoneaba lo que eran las protestas sociales y lo que eran las protestas también de las cúpulas militares, porque por esta cuestión que viene desde la experiencia francesa en Indochina, esta cuestión de para poder contener la insurgencia hago tarea social y de paso reprimo. Si no tengo cómo hacer tarea social, quedo con represión bruta y la represión bruta no le gusta a nadie, entonces necesito esto indefectiblemente. Entonces esto generaba un malestar en todos los estamentos sociales. Así se llega a esta situación donde el 24 de marzo de 1976 se termina dando el golpe militar, el último golpe militar en Argentina, pero el golpe militar más anunciado de la historia de la humanidad, porque, como hemos visto, sucedía algo que acá no se vio y que, bueno, la prensa especulaba en sus titulares y los periodistas especulaban cuándo. Es decir, nadie se preguntaba si, todos se preguntaban cuándo iba a ser el golpe militar efectivamente, porque la situación era insostenible. Bueno, con esto les agradezco la paciencia y quedo abierto a lo que ustedes consideren. Gracias. Lo que guste. Sí, es un poco aquí quizá nos sorprende un poco. Lo primero, felicitarte por la posición brillante y gracias. Con cantidad de datos muy bien estudiados.
muchas gracias por la pregunta, porque me da pie para un montón de cosas que obviamente no entraron. Deliberadamente se iban sacando a medida que uno avanzaba. A ver, voy con la primera cuestión. Yo creo que justamente eso es lo que creyó Perón. Perón no tuvo, no sé por qué razón no lo tuvo, me atrevo a aventurar una. Yo hace que estoy, mañana 9 meses que estamos en España y obviamente tenemos contactos con nuestra familia, con todo. Ahora pasan ciertas cosas que no las entiendo, que tengo que decir, ¿qué es lo que está pasando? Con esto digo, cuando uno está lejos, y estamos hablando que hoy puedo hacer una videoconferencia. A Perón había que venir a verlo, había que pedir la audiencia, había que tomarse el vuelo, es decir, cuán informado estaba él de que podía terminar manejando o no a los montoneros, es decir, darlos por terminado. Él especulaba que sí, él no tenía duda que sí. ¿Por qué? Por dos razones. Como militar, cuando él vio que podía horadar al poder militar a través de estas organizaciones, él con ERP no tenía absolutamente nada que ver porque era marxista, leninista, proguevarista, atea, es decir, tenía todas las cosas que Perón no era. Todas las cosas que Perón no era. Él incentivando o recibiendo a delegados de montoneros acá, entiendo que él creyó que esa era una forma de horadar y de generar esta vuelta definitiva de él a la Argentina y de él al poder, porque era una persona con ambición de poder, y esto no es ni malo ni bueno, esto era tal. Ahora, los montoneros que eran de extracción peronista y se decían peronistas y se consideran peronistas, consideraron que ellos podían manejarlo a él. Y ellos no repararon en una palabra muy clave que él decía. Él hablaba de formaciones especiales. Y esto en términos militares tiene una cuestión muy estricta. La formación especial se desata en un momento determinado para cumplir una función y luego se desactiva. Cuando él le decía a ellos, ustedes son formaciones especiales, él les estaba diciendo, cuando yo vuelvo al poder ustedes se desactivan. No sé si ellos entendieron esto. La historia dice que no. Obviamente que él exacerbó una cuestión que no se iba a poder manejar diciéndoles, bueno, ya está, vayan a sus casas. No. Y por otro lado, esto haciendo especulaciones, posiblemente él creyó que sí iba a pasar eso y que solamente iba a quedar la ultra izquierda que, en definitiva, pongamos esto en números reales. Hay un libro muy interesante que se llama La Voluntad, que fue escrito por una afín a Montoneros y por un combatiente del ERP, que son Caparrós y Eduardo Anguita. Y allí ellos, contando un montón de cuestiones de este proceso, dicen que las propias organizaciones consideraban que Montoneros rondaba entre el que simplemente iba a dar la leche en un merendero y el que cargaba un fusil. Podía andar alrededor de las 7.000 personas, 8.000 personas en total, en un país que tenía 23 millones de habitantes en ese momento. Y ERP contaba con un número cercano a 3.000, vamos a dar un número más generoso, 5.000 combatientes. La única diferencia que había entre ERP y Montoneros en que en el PRT-ERP el paso por el ejército y el paso por la actividad militar era crucial. O sea, en un momento Santucho dice, en este momento paso todo el partido al combate. Todo el partido al combate se disolvió el PRT y ahora es solo ERP y ahora combaten 7.000 personas. 7.000 en 23 millones, supongo que la especulación desde el punto de vista que puede hacer un militar le daba los números, bueno, desactivo porque son propios las formaciones especiales y quedo con un grupo minúsculo que aparte no tiene incidencia en una sociedad como la Argentina,
una sociedad bastante aburguesada, particularmente la porteña, católica, digamos, el promedio de una sociedad de este tipo. Ahora bien, esto creo que se le fue de las manos. O sea, él creyó que esto se podía dominar y esto no era dominable. Y la segunda cuestión es, yo ahí diciendo un poquito, permítame, la Argentina en realidad tenía una clase media bastante fuerte. Cuando Cámpora asume el poder, Argentina tenía 11 años de crecimiento de PBI consecutivo. Un mozo en Argentina, un camarero en Argentina ganaba mejor que cualquier camarero en un país X, un país bien remunerado. Ahora, ¿qué pasó? Como argentino no lo sé. O sea, si me permite, como argentino no tiene explicación. Y vea, ¿sabe por qué no tiene explicación? En el primer gobierno de Perón, al año de gobierno, se habían terminado las reservas. En un país que venía de exportar todo y que sus reservas de oro tenían que ser apiladas en los pasillos del Banco Central porque no entraban más en las bóvedas. Se dilapidaron en hacer este asistencialismo insólito y creo que hay una voluntad a creer en que los recursos son ilimitados. Y la trampa de los populismos, y acá hablo de los populismos en general, son estas. A veces se enganchan una beta. Argentina en el 2003 empezó a exportar soja y se dedicó a subvencionar absolutamente todo. Electricidad, gas, agua, transporte público, todo era prácticamente a precio de baratija. Y eso no era real, pero eso lo sabemos todos que eso no era real. Es inexplicable, eso es inexplicable. Aparte, Argentina cuando empieza el proceso migratorio, Argentina promueve, no es que recibe porque recibe, promueve la inmigración. Argentina recibe desde 1860 hasta 1960, casi 100 años, inmigración europea que cuadruplicó el volumen de población. Cuando empieza a inmigrar Europa hacia Argentina, Argentina tenía 500.000 habitantes. Y el territorio, para tomar una dimensión, puesta apaisada Argentina, Argentina comienza en Lisboa y termina en Kiev. Aproximadamente, permítanme, tenía 500.000 habitantes adentro de esa extensión territorial. Y bueno, sucedieron cosas. Por ejemplo, esto hablo ya a título de vecinos míos. Yo crecí en un barrio donde todos mis vecinos y mis abuelos también, el que no era español era italiano y el que no era polaco yo crecí en un barrio completamente de inmigrantes. Y particularmente con la inmigración italiana se daba esto de que para poder entrar a trabajar en espacios públicos el peronismo le exigía nacionalizarse porque después quería, obviamente, y se hacían peronistas. Venían de Mussolini y se hacían peronistas. Es inexplicable desde todo punto de vista, pero bueno, a veces esto de las cuestiones sociales son inexplicables. No sé si...
Esto que usted menciona es totalmente cierto. Hubo un antes y un después, durante el primer gobierno peronista del 46 al 55, hubo un antes y un después de Eva Duarte. ¿Por qué? Por distintas circunstancias, Eva Duarte llevó a niveles exponenciales lo que era el odio de clases. En su diatriba, esto lo digamos, tengo aquí cargado en el celular, no lo voy a atormentar, pero podemos ponerlo. Dice cosas tales, por ejemplo, cito de memoria, y acá permítanme el margen de error: aquí no tiene nadie más la verdad que Perón. Y cualquiera que quiera ingresar, digamos, a la carrera política, tiene que firmarle un cheque en blanco a Perón. Y cosas peores. Exacerbó el odio de clases y la violencia de clases durante el primer gobierno peronista. Por ejemplo, parte de la idea de que la CGT y los sindicatos particularmente fuesen... Perón no tenía bien contra quién respaldarse con lo que él sabía que se venía, que era un golpe de Estado. Digamos, o sea, no se puede andar no solo tomando medidas antipáticas, sino diciendo: ¿no te gusta la leche? No. Bueno, ahora vas a tomar un vaso de leche delante de toda esta gente que sabe que a vos no te gusta la leche. Medidas de esta naturaleza son habituales en ellos. Entonces ahí nace contra quién me respaldo. Perón se respalda muy fuerte con la Policía Federal, y Eva Duarte insiste en que produzca milicias armadas y que esas milicias armadas sean el movimiento obrero, que sean los sindicatos las milicias armadas peronistas. Se llegan a comprar pistolas 45 que nunca se llegaron a entregar, pero esto que dijo Julio Bárbaro, que fue un diputado peronista, en cualquier... voy a hacer referencia a un hecho, pero un hecho que lo conozco de primera mano. En esas épocas era muy común venir andando, si usted venía andando con un camión, salían de un sindicato, cortaban la calle, pistolas en mano, usted tenía que frenar, subían todos los del sindicato, repartían las armas ahí arriba, y de ahí a la Plaza de Mayo a lo que fuere. O sea, esto era moneda corriente. Una de las personas cercanas a Eva Perón es Cámpora. Esta idea izquierdista dentro del peronismo es de Cámpora y de un personaje que supongo que tal vez lo han escuchado, que es John William Cook. John William Cook es un personaje que termina muriendo por una enfermedad, pero que llega a estar en la isla, estuvo con Guevara, o sea, ellos creían realmente, con Eva incluida, y que a través de Eva iban a terminar convirtiendo a una persona que decía: yo voy a copiar a Mussolini en todo lo bueno, en un líder comunista. O sea, no sé, hay alguna página de la historia que debo haber leído mal si creo que esto es posible. Y cuando muere Eva Perón, se produce esta cuestión de... Perón produce esta cuestión de tratar de empezar a girar otra vez a lo que era propiamente ese movimiento, que es un movimiento de centro-derecha. Digamos, con más estatismo o menos estatismo, pero es un movimiento más al centro-derecha que Perón pertenecía a un grupo en el golpe del 43 al que yo le hice referencia. Perón pertenecía a un grupo que era el Grupo de Oficiales Unidos, el GOU. El GOU es un grupo que se forma en Argentina dentro del ejército para estar alineado con el eje. Todos los nazis que llegan a Argentina llegan a través del GOU. Acá voy a dar alguna cuestión, pero esto de
de que Perón sea llamado el conductor o que el peronismo sea llamado un movimiento, estas son cuestiones que vienen todas de determinadas palabras traducidas literalmente. Führer, Bewegung, o sea, todas palabras alemanas que fueron... Es decir, acá había alguien que estaba leyendo algunas cosas que eran traducidas y eran puestas ahí. Entonces Perón empieza a tratar de reactivar la economía que la había asfixiado y demás con todas estas ideas. Eva juega ese rol decisivo y con la muerte de ella, ese ala empieza a entrar en desgracia. Pero Perón no logra nunca recobrar esto, y esto es una opinión personal, porque nunca tuvo un ministro de Economía y por esta cuestión de creerse que yo me puedo sentar con dos personas y decirle no me aumente la leche y usted no me aumente el salario. Y esto no, digamos, lo planteo de otra manera. Si no funcionó en Italia, ¿por qué va a funcionar en alguna otra parte del mundo? O sea, y en Italia no funcionó no por la caída del eje, no funcionó porque estaban en desastre económico por esa política económica. O sea, pero bueno, el rol de Eva fue muy nocivo, muy nocivo. Muy nocivo, realmente nocivo porque generó esto, cuando yo dije, bueno, ¿cómo se genera la violencia política? Y bueno, la violencia política no se genera porque una persona salga a tirar un tiro en la calle, se genera por una diatriba constante de acoso a una clase social. Durante el peronismo, durante esa etapa del peronismo, se producen en las grandes ciudades, particularmente en la provincia de Buenos Aires, la capital federal está contra el Río de la Plata. Y lo que sería la M30 es una avenida que es la General Paz, para los que no conocen. Automáticamente atrás de la General Paz, rodeada de villas. Gente que bajaba de las provincias. Bueno, a ver, ayúdame, chimbolas. No, pero el tema es... Sí, Luxus Villa. Está bien, está bien. No. A ver, nos pasó dos cosas y en esto me van a comprender. Cuando estábamos buscando dónde ir a vivir, preguntábamos por este barrio, por tal otro barrio, y en un momento me cansó la persona que nos estaba ofreciendo lugar y decía, no, esto es muy peligroso. No, aquello es peligroso. Entonces digo, bueno, pero definime peligroso. O sea, definime peligroso. No, una vez arrebataron una cartera y creo que detuvieron a uno porque andaba con un revólver. Listo, te compro acá. Claro, digo, definime por favor peligroso porque si no, no entiendo. Bueno, venían las personas de las provincias absolutamente sin nada y se asentaban en terrenos baldíos haciendo, vieron los pueblos, bien pueblos medievales con las que no tienen vereda y las callecitas. Bueno, esa estructura en un lugar que ya expuse la dimensión territorial que tiene, pero aparte que es completamente plano. Es decir, uno puede hacer, no sé, las veredas de 4 o 5 metros, una calle de 5 metros y la otra vereda de 5 metros y sigue sobrando territorio. Cuando los grupos armados planteaban esto de no, porque el reparto de la tierra, que yo no sabía ni de lo que estaban hablando. Es decir, usted sale de la provincia de Buenos Aires, de la capital federal, y para llegar, por ejemplo, a Bariloche, que está contra Chile, tiene que viajar 2 días. Y tiene que hacer un alto en la huella porque no llega. Y recorre 500, 600 kilómetros de nada, absolutamente de nada, no tiene nada. Hace 600 kilómetros y no tiene nada. Bueno, esa gente que venía y se asentaba tranquilamente, si realmente el gobierno apuntaba a un mejoramiento de la calidad de vida, etcétera, no costaba nada hacer parcelas, dividirlas, hacer calles, para que luego se puedan instalar como corresponde. Claramente la idea no era esta, la idea era otra. ¿Y esto por qué se produce? Y esto
Y esto se produce por esta idea de la marcia su Roma, esta idea de marchamos sobre Roma y se nos rinde Roma a nuestros pies. El poder económico en Argentina, las grandes haciendas, las grandes estancias, pertenecían a personas que vivían en el barrio de La Recoleta y en distintos lugares. Y esos barrios, en las movilizaciones que constantemente llamaba Perón a que se produzcan, eran asediados. En los momentos previos al golpe, en los años previos al golpe del 55, Perón llama directamente a que cualquier peronista, esté en un movimiento organizado o no, pueda dar muerte a cualquier insurreccional que atente contra el gobierno. Llama a esto. En una movilización convocada, los manifestantes empiezan a gritar leña, leña, leña en la cuestión de ponga mano dura. Y él les dice, eso que ustedes me piden a mí, es hora que ustedes empiecen a darla. Salieron automáticamente de ahí, lo primero que hicieron, prendieron fuego el Jockey Club con obras de arte fastuosas, prendieron fuego una biblioteca del Partido Socialista, prendieron fuego una iglesia. O sea, acá el padre de mi suegra, Leonés, tenía su almacén en Buenos Aires y era una lucha constante contra las bandas de, si usted no tenía el retrato de Perón y de Evita, había un problema. O sea, esto era esta cuestión del retrato, de la foto, de la CGT, bueno, esto está muy presente. El abuelo de ella. El abuelo de ella. El abuelo de mi mujer. Consumían los muchachos, mucha gente gente de familia se levantaba y se iba, y cuando les traía la cuenta, los muchachos mostraban pistola al cinto. Mi abuelo duro decía que él no era el dueño, que tenían que abonar. Y se les plantaba y tenía que pagar. Bueno, gracias por la pregunta. Voy a responder con algo gráfico que no me pertenece, que le pertenece a un... En Argentina la gente de Córdoba es extremadamente alegre y graciosa y están siempre haciendo chistes y bueno. Y le preguntaron una cuestión a un diputado que se llama Juez y Juez dijo, no, dice, si los peronistas hubieran estado en el Titanic, no se ahoga ninguno, llegan todos a la orilla de alguna manera. No quiero dar esta respuesta porque esta charla merita otra cosa, pero para hacerla un poco amena. A ver, voy a hacer un pequeño adelanto porque si no tengo que contar lo que va a ser la otra charla, pero voy a tratar de satisfacer esta inquietud. Ítalo Luder era profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Este es un dato poco conocido. El que firmó esos decretos era profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Cuando viene la democracia, cuando vuelve la democracia después del golpe de Estado, voy a ser muy puntual con esto, se presenta ¿qué hacemos? Porque, aparte, ¿juzgamos o no juzgamos? Los militares adoptaron una posición que fue la misma que se adoptó en toda la región, que es una ley de autoamnistía.
Yo expliqué que en Argentina había interrupciones cada tanto. Bueno, ¿qué es lo que se hacía con la legislación de facto? Se tuvo que tomar una decisión y se resolvió sobre la marcha. Inveteradamente lo que se hacía cuando había una decisión de esta, cuando volvía el gobierno democrático, seleccionaba aquellas normas que consideraba que podían ser ratificadas y las que no, las enviaba al Congreso y si el Congreso las aprobaba, quedaban como ley y no repercutían, digamos, les daba la legalización. Los militares sacan un informe final sobre qué consideraban ellos que había pasado y sacan una ley de autoamnistía, diciendo, bueno, nos perdonamos y los perdonamos. El problema era qué se hacía con esa ley. Los peronistas llevan su candidato era Luder. El candidato a presidente del partido peronista era Luder. Luder-Vittel era la fórmula. Paradojalmente, y acá meto un actor que no lo incluí y que jugó un rol también muy particular, fue en alianza con el Partido Comunista. El Partido Comunista no participó absolutamente en nada de toda esta cuestión porque ellos eran un satélite soviético que consideraban que se llegaba al socialismo a través de una revuelta similar a la del 17 de octubre con Lenin y el bolcheviquismo, etc. En realidad, bueno, primero los mencheviques y después los bolcheviques. Y tuvieron la mejor línea con todo el gobierno militar, porque el gobierno militar era el que exportaba trigo a la Unión Soviética. Pero estas cosas raras se dan. Y el gobierno, el presidente, el que termina siendo presidente, Raúl Alfonsín, dice, no, acá vamos a saber qué es lo que se pasó y se van a juzgar a todos. Militares y todos los de la AAA, montoneros y ARP. Acá se los juzga a todos. O sea, acá vamos a dar la cara con esto. Siendo profesor de Derecho Constitucional, él sostenía que en realidad no, porque la ley de los militares era ley más benigna, entonces, bueno. Nunca ni las guerrillas ni el peronismo hizo una autocrítica diciendo la verdad, nos equivocamos, disculpen, no sé, digo, porque no es que en Argentina estaba el Partido Peronista y el Partido Radical. En Argentina estaba el Partido Peronista, el Partido Radical, el Partido Intransigente, la UCD, otro partido, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Comunista. El único partido que tenía violencia armada era este. Acá hay un dato que yo no pasé por alto, que es que cuando Perón vuelve, se organiza un acto de recibimiento donde la derecha sindical y la izquierda peronista pujan por a ver quién estaba más cerca del líder. Y deciden resolverlo de una manera amena y la derecha sindical tiraba con rifles de asalto desde el palco y mató a mansalva a un montón de gente y 300 y pico de heridos. Esto se lo conoce como la masacre de Ezeiza. Por estos simpáticos hechos, nadie pidió disculpas, ni nadie dijo, bueno, esto, no sé, decir algo, porque lo que usted está preguntando es lo normal. Usted está preguntando lo lógico. No hubo nada de esto. La sociedad argentina, o sea, yo nací en el año 73, con lo cual de estos hechos, digamos, sí tengo más conciencia del 77 para acá. Cuando uno habla con gente de esa época, en la sociedad argentina es una sociedad pragmática. No sé si todas las sociedades son pragmáticas. La sociedad argentina es una sociedad pragmática. Me duele el dedo, quiero algo para que se me pase. O sea, se me pasó el dolor del dedo, listo, yo me voy a jugar al fútbol. No, pero lo tiene quebrado. Pero no me duele más. Entonces, desde este pragmatismo creo que yo recuerdo puntualmente cuando volvió la democracia, recuerdo todo lo que sucedió y cuando empezaron a salir estas cuestiones de la violencia de la represión militar,
de lo que no se hablaba era de esto. Y la primera defensa que hizo el gobierno, que hicieron los militares, era, a mí me dieron orden de aniquilar. Y en términos militares, aniquilar es aniquilar. Yo creo que había un gran temor del peronismo, de la expresidenta, porque también firmó el primer decreto, y la AAA. Ustedes vieron el ministro de Acción Social como recitaba al lado de ella lo que... Creo que habría un gran temor de ellos. Era una cuestión de autopreservación. Bueno, lo que hicieron los militares ya está, pero que no, si esto avanza, esto puede terminar mal. Creo que había una gran cuestión. Y esto creo que fue así. Y ahora en los textos en Argentina esto se termina contando aguado. O sea, esto que estoy diciendo yo acá, se busca en Internet y está en Internet, está en YouTube, esto no es una cuestión... de hecho, estoy colaborando con un buen amigo, con una tesis de maestría. Mi buen amigo es peronista. Y cuando le digo, Carlos, pero en realidad vos sabés que, o sea, la hoja está doblada acá. Yo puedo discutir cualquier cosa. Nosotros cualquier ser humano puede discutir cualquier cosa. Si me gusta o no me gusta la leche. Lo que no podemos discutir es que la leche es leche. O sea, los hechos son inobjetables. Y se los termina contando de manera aguada. Hay una batalla cultural que creo que se ha perdido. Hay una batalla cultural que se ha perdido por lejos, porque esto ya pasó a quedar en la historia. Entonces, cuando se estudia el gobierno peronista, se estudia que reivindicó a los obreros, que subía el salario y que no se cuenta que se dilapidó en un año unas reservas ingentes de oro. Argentina, cuando empieza toda esta historia, era el 8º país en el mundo en PBI. Sí.
Ujú. los aspectos que podríamos llamar, no quiero utilizar el término escabroso porque no procede, pero sí humanamente conflictivos en las relaciones entre Perón, sus esposas, María Estela, López Rega, etcétera, etcétera, los dominamos en cuanto a su influencia en las decisiones que se podían tomar y las posturas que se adoptaban en cada momento. Y luego mi última pregunta es la siguiente. Ha comentado usted repetidamente, ha puesto muy de manifiesto, una influencia muy clara, ideológica, más bien de copia, podríamos decir, del peronismo respecto al fascismo de Mussolini o al fascismo italiano. En la aceptación española a la presencia de Perón en España durante tantos años, pudo haber algún dato, pudo haber alguna cuestión que apoyara la aceptación de los gobiernos españoles post-fascistas sobre esa presencia de Perón aquí. Gracias por las preguntas. Lo único que le voy a pedir es que me precise el alcance de la última pregunta. Concretamente, ¿qué es lo que no le entendí? Claro, dicho en otras palabras, A ver. ¿qué tenía Perón en un sentido o en otro para que los gobiernos de la época posfascista española le dijeran, véngase usted aquí, que nosotros le concedemos un sitio, vamos, concretamente cuatro caminos, para que viva en un chalet, etcétera, 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 ¿no? Con protección policial, muchas cosas. Entiendo. Perdón, o a lo mejor él vino diciendo, yo tengo esto que ofrecer. Claro, cuando hoy se va uno a los Emiratos Árabes, se lleva unas cuantas maletas llenas de algo. O sea, se ofrece algo. Pues entonces supongo que Perón tuvo algo que ofrecer, o tenía algo que ofrecer. Especulo que tiene más que inquietudes datos, pero no importa. Vamos con le agradezco las preguntas. No se sabe usted lo que pasa, que son los datos del que ha vivido esa época. Vamos con eso. La primera cuestión, usted tocó un punto álgido y tiene que ver con las matemáticas, y las matemáticas y yo estamos mal. Pero usted preguntaba por los datos impositivos. La presión impositiva no se la puedo decir con exactitud, yo estaría faltando a la verdad si le doy un dato. Esto sí se puede saber, qué es lo que usted pregunta. Esto sí se puede saber y habría que preguntar o habría que ver, y que encima ahora me sembró la duda a mí y voy a tener que hacerlo. A ver si la próxima lo puedo traer este dato, pero sí lo hay. Los gobiernos populistas se caracterizan, y particularmente el peronismo, se caracterizan por una fuerte presión impositiva, y por esto se produce una merma de la actividad privada y una merma del crecimiento de los empleos privados, y automáticamente, como ellos tienen la mayoría de los servicios estatizados, las personas que no son absorbidas por las fuerzas libres de mercado tienen que ir inflando lo que las empresas donde para hacer esto necesito uno y pongo 4, uno que le alcanza la tinta de sello, el otro el sello. Esto sí pasó. No sé cuán alta era, no se lo puedo decir, pero este dato tiene que estar seguramente. Usted preguntaba por la influencia. A ver, acá la respuesta que puedo dar es intuitiva. Intuitiva en este aspecto. Era una persona que ya estaba en una situación bastante dependiente para un montón de cosas. Entonces, la función de López Rega acá era de mayordomo. Cuando se dice un cabo de la Policía Federal, no se lo dice para denostarlo. La Policía Federal vendría a ser la policía de élite, si se quiere, qué sé yo, que tiene 2 escalafones. El de oficiales, que usted puede llegar hasta jefe de la policía, y el de suboficiales, y la diferencia básicamente está en que usted no tiene instrucción secundaria. Él pertenecía a uno de los estamentos más bajos de este escalón.
se discute si sabía Perón o no que él formó la AAA. Perón asume el 23 de septiembre y la AAA se forma en octubre. Hay un video que yo no lo voy a pasar acá por una cuestión de tiempo, donde una periodista le hace una pregunta a Perón, una periodista de la tendencia revolucionaria le hace una pregunta a Perón diciéndole, o sea, la derecha peronista está haciendo desastres. Perón le dice, llama así al edecán, López Rega está al lado, y dice, eso que dice usted se va a tener que hacer cargo, ahora vamos a denunciarla. Tome los datos de la señorita para poder hacer la denuncia respectiva a las autoridades. Y le dice, ese es un tema que se tienen que arreglar entre ustedes, porque los de la AAA andan atrás de ustedes y tal. Esa periodista poco después sufrió un atentado. ¿Cuál era la influencia de López Rega en todo esto? Francamente no lo sé. La influencia de María Estela Martínez de Perón no creo que haya sido decisiva. Sí la de Eva Perón. No creo que haya sido decisiva. Perón siempre buscó tener gente que obedezca y no gente que le cuestione o le plantee cosas. Y la última pregunta, no tengo una respuesta directa. Puedo ensayar dos ideas, o mejor dicho, puedo exponer dos hechos. Si esos hechos tienen que ver con la respuesta. El primer hecho es el siguiente. Cuando Perón asume la presidencia, se crea automáticamente un organismo que se llama IAPI. Ese organismo, ¿qué era lo que hacía? Prohibía la circulación absoluta de dólares en la República Argentina. Entonces, yo fabricaba termos en Argentina y quería venderlos a España. Tenía que ir al IAPI y decirle, yo le tengo que vender tantos termos a Sigia 28. Entregaba los termos, Sigia 28 me enviaba los dólares, este organismo agarraba los dólares, se quedaba con los dólares y me daba a mí pesos argentinos. El tema es que el peso argentino, el valor oficial de la relación peso-dólar lo fijaba el Estado, el valor era de 5 y el precio real era de 30. Y esto trajo otro problema, lo que se denomina ahora rimbombantemente capitalismo de amigos. No cualquiera podía importar. Entonces, había un personaje que se llamaba Jorge Antonio, que había sido un empleado de Obras Sanitarias de la Nación, un empleado que se encargaba de hacer algo en la empresa de aguas. No recuerdo cómo se llama la empresa de agua en España. Allí en ese momento se llamaba Obras Sanitarias de la Nación. Pasó a tener empresas que cotizaban en la Bolsa de Londres, este hombre. Y se supone que parte de estos dividendos y estas cuestiones eran dinerillos de Perón. Ahora, si esto influyó en la decisión de tenerlo aquí 17, 16, 17 años prácticamente, o si influyó una afinidad ideológica que la había sin dudas, o si influyeron algunos otros factores. Lo que ahora se llama popularmente aquí largar. Es decir, que a lo mejor, claro, porque este hombre venía de una época movida donde Argentina como país pues envía su información particular. No digamos nada con el trasvase de responsables nazis Otto Skorzeny. durante la guerra. Pero Entonces a lo mejor resulta, esto ya es una hipótesis, pero a lo mejor resulta que vamos a llevarnos todos bien y de este asunto que a nivel internacional tan crítico resulta, no nos han procurado no hablar ni uno ni otro. Aunque de vez en cuando los israelíes secuestraran en Argentina a alguien importante y dijeran, fijaros las cosas que se encuentran buscando por ahí. todo es posible. Bueno, Otto Skorzeny es un personaje clave en los dos lados, digamos. Es clave en los dos lados. Pero un detalle con eso, me parece a mí.
Los nazis a la Argentina no llegan vía España. La denominada ruta de las ratas llega por otro lado. Salían de Roma. Llegaban desde otro lugar y llegaban con pasaportes de otras personas y con gestiones de un actor que en ese momento se llevaba excelente con el peronismo. Hay una cosa que quería comentarle, porque a lo mejor le interesa a usted el punto de vista de otro, que usted no ha podido vivir. Por supuesto. En los años 60, la segunda mitad de los años 60, ya estaba aquí el general Perón viviendo aquí en Madrid. El general Perón era una figura en los medios periodísticos y de estudio político, histórico y tal. En esa época se consideraba absolutamente amortizada. Absolutamente amortizada. Sí, en Argentina, en Buenos Aires, seguía habiendo la actividad peronista, pero no se identificaba absolutamente la presencia y peso del general Perón que había aquí con el peronismo que había. O sea, el concepto que se tenía aquí eran como dos cosas distintas. Pero bueno, esto es una cosa que es más bonito que está aquí, tal, tal, pero la efervescencia que esto, que se llama así y que se produce allí no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. Claro, pero parece evidente que después pues esto ha cambiado, o bueno, cambió radicalmente, ¿no? Porque en realidad fue muy sorpresivo, cuando totalmente quedó bien claro que la operación Cámpora solo tenía como objeto la transposición del general Perón allí, y lo que le causaba, porque no iba solo, ¿no? Llevaba algo incorporado, ¿no? Entonces, esto es sorprendente, ¿no? Porque además viene a reflejar un poco, si lo digo tal como se puede aplicar a la Argentina o a cualquier otro país, no tiene nada que ver con el valor de las personas, refleja un estrato medio-bajo, desde el 50% para abajo, absolutamente ignorante en Argentina, a la hora de seguir defendiendo profundamente algo que ya en aquella época, desde el punto de vista político personal, había dejado de tener una vigencia seria. O sea, de alguna manera Argentina estaba recuperando a través de ese 60% de voto a un peronismo que apestaba ya a Perón, que era legándola, para sorpresa de cualquier persona que analizara el tema y dijera, ¿cómo votas a una cosa que ya está pasada de rosca? Que ya no es procedente, que si lo fue en su momento